Si tomas pastillas para el colesterol o si tu médico alguna vez te dijo que lo tienes alto, este video te importa. Porque en 2026 las guías que dictan cómo se debe tratar el colesterol cambiaron por completo. Por primera vez en 8 años. Y hay pacientes que están siendo tratados de más, otros de menos, y la mayoría no lo sabe. Déjame explicarte qué pasó. Hasta ahora, los médicos usábamos unas calculadoras para estimar el riesgo cardíaco de cada paciente. El problema, esas calculadoras sobreestimaban el riesgo entre un 40 y un 80% en muchos pacientes. Es decir, podían decirte que necesitabas tratamiento cuando quizás no lo necesitabas todavía. Al mismo tiempo, había pacientes de alto riesgo que se quedaban con un objetivo de colesterol demasiado permisivo y el colesterol seguía haciendo daño silenciosamente. La nueva guía corrige eso, con una calculadora mejor, con objetivos más precisos y con fármacos nuevos que antes no tenían posición oficial. Te explico los 7 cambios uno por uno. Cambio 1. Y empieza en el nombre. La guía anterior se llamaba Guía del Colesterol. La nueva guía se llama de la dislipemia. ¿Por qué importa eso? Porque amplía el foco. Ya no se trata solo del LDL, el colesterol malo. Ahora la guía incluye los triglicéridos, las lipoproteínas remanentes y una proteína llamada lipoproteína A, que el 20% de la población tiene alta y nunca se la ha medido. Si tu analítica solo pone LDL, HDL, triglicéridos y tu médico no te ha hablado de la lipoproteína A, la nueva guía le está pidiendo que amplíe ese análisis. Cambio 2. Y este es el más importante para entender por qué hay que actuar antes. Hasta ahora la lógica era, si tu colesterol sube de cierto número, tratamos. La nueva guía cambia esa lógica. Piénsalo así, si un río deposita barro en una tubería durante 20 años, el daño no lo determina cuánto barro hay hoy, lo determina cuántos años lleva acumulándose ese barro en dicha tubería. Con el colesterol pasa exactamente lo mismo. El riesgo cardíaco no depende solo del LDL de hoy, depende de cuánto tiempo ese LDL ha estado elevado. Eso es lo que la guía llama lower for longer, más bajo durante más tiempo. ¿Y eso qué cambia en la práctica? Que si tienes 38 años y tu colesterol está en el límite alto, pero tienes antecedentes familiares de infarto, la nueva guía dice que quizás no conviene esperar. El tiempo juega en tu contra. La evidencia viene de un análisis de 27 ensayos con 170.000 pacientes. Por cada vez que baja el LDL 40 miligramos, el riesgo de infarto cae un 22% lineal, sin suelo. Cuanto más bajo, mejor. Cambio 3. El que más confusión evita. La guía del 2018 eliminó los objetivos numéricos. Solo decía, estatina dosis alta. Eso generó 8 años de confusión. ¿Cuánto es suficiente? La guía del 2026 lo restaura y son claros. Si tuviste un infarto, un ictus o tienes una enfermedad del corazón confirmada, tu LDL tiene que estar por debajo de 55 miligramos sobre decilitro. Es decir, tienes un riesgo cardiovascular muy alto. Por el contrario, si tu riesgo cardiovascular es alto, pero todavía no tuviste un evento cardiovascular mayor como los mencionados, tu objetivo debe ser menor a 70 miligramos sobre decilitro. Si tu riesgo es moderado, el objetivo del LDL debe ser debajo de 100 miligramos sobre decilitro. Esos números están en el episodio 3 de esta serie con todo el detalle. Ya lo expliqué en el video anterior. El enlace está en las cards. Lo que necesitas recordar ahora, hay un número concreto para cada situación. Si tu médico no te lo ha dicho, pregúntaselo. ¿Cuál es mi riesgo cardiovascular? Y según si tu riesgo es muy alto, alto, moderado, deberías de saber cuánto sería tu objetivo de LDL. Cambio 4. La calculadora de riesgo. La herramienta anterior, las Polar Core Equation, sobreestimaba el riesgo en poblaciones contemporáneas. La nueva se llama Prevent, de prevenir. Las diferencias concretas.
Se aplica a adultos de 30 a 79 años, no solo en personas mayores de 40. Calcula el riesgo de 10 y a 30 años. Ese horizonte de 30 años es nuevo. Antes solamente podíamos calcular el riesgo a 10 años y es clave para pacientes jóvenes. Incorpora la función renal como variable de riesgo independiente. Para médicos está disponible online en iHeart y en las app de la Academia Americana del Corazón. Las nuevas categorías son riesgo bajo menos del 3%, borderline del 3 al 5%, intermedio del 5 al 10% y alto más del 10% a 10 años. Para pacientes en España y en Europa, la guía europea usa el SCORE 2 o el SCORE 2 OP, que está calibrado para toda Europa. En el episodio 2 las voy a comparar cada calculadora en detalle. Cambio 5. La lipoproteína A. La nueva guía eleva su medición a clase 1, la máxima categoría. La indicación de pedirla al menos una vez en la vida en todos los adultos. ¿Por qué? El 20% de la población la tiene elevada. No aparece en la analítica normal, no baja con la dieta ni con las estatinas y es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Si nunca te la has medido, pídela en tu próxima analítica. Cambios 6 y 7. Fármacos nuevos con una posición oficial. El ácido bempedóico, especialmente útil si las estatinas te dan dolor muscular. Sube una clase A, 1A. Evidencia. El estudio CLEAR con 14.000 pacientes confirmó que reduce infartos y eventos cardiovasculares mayores. Luego está el inclisiran, una inyección de cada 6 meses que baja el colesterol un 50%. Entra como clase 2A. Una opción cuando los tratamientos anteriores con estatinas, ezetimiba o ácido bempedóico no funcionan o son mal tolerados. 3 cosas que debes llevarte de este video. 1. Si tienes historial cardíaco o riesgo alto, pregúntale a tu médico cuál es tu objetivo exacto de LDL. Hay un número. Pregúntalo, exígelo. Tú debes de saber cuál es tu riesgo cardiovascular y cuál es tu objetivo. 2. Si nunca te han medido la lipoproteína A, pídela. Una vez en la vida es suficiente. Debes de saber su valor. 3. Si las estatinas te dan dolores musculares, hay alternativas con evidencia sólida. No tienes que quedarte sin tratamiento. Esta es una serie de 7 episodios sobre dislipemia, según las últimas actualizaciones de la guía europea y la guía americana. El episodio 3 ya se encuentra en el canal. ¿Cuál es tu objetivo exacto de LDL según tu riesgo? Búscalo. El episodio 4 sobre la lipoproteína A y el episodio 2 sobre las calculadoras de riesgo salen las próximas semanas. Suscríbete para no perderte ninguno. Y si tienes una pregunta concreta, déjala en comentarios, que sé que así como tú las tienes, muchos la tendrán y podremos aclarar dudas.